ratos que no los veía, ¿verdad? Bueno, pero hoy los vi, los veo y me siento contento y lamento solamente el tema que voy a predicar hoy, hermanos, fíjese, porque voy a hablar de los hipócritas. Fíjese, bueno, mala onda, dice el hermano. Ya ve que hemos venido hablando de grupos, de personajes. Hoy voy a hablar de los fariseos. Ya ve que hablar de un fariseo es hablar de los hipócritas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de ese tema para que se vaya a comer usted bien contento y bien feliz. Así de que abróchese los cinturones porque va a haber, ¿cómo se dice cuando va uno en el avión? Va a haber turbulencia, hermanos. Amén. Bueno, aunque no digan amén como quiera. Batallé mucho para buscar un pasaje que nos ilumine. Yo realmente quería hablar de Abraham. Hay tantos misterios en la vida de este personaje, pero vamos a hablar sobre este tema, los fariseos. Ellos nos dan una enseñanza sobre la hipocresía es un veneno mortal. Ese va a ser el tema. Dígalo conmigo, la hipocresía es un veneno mortal. Vamos a San Mateo capítulo 6, y el que hace esta denuncia y nos lo deja a nosotros es precisamente el Señor Jesucristo, cuando discierne los pensamientos, las actitudes de este grupo selecto que es una secta dentro del grupo judaizante, como eran los saduceos y fariseos. Hoy se llaman de otra manera, hoy se llaman jesuitas, se llaman el Opus Dei y otros grupos que dentro de la religión principal han crecido. Y no se diga los demás grupos que se derivan de ahí y que pudiéramos llamarle de muchas maneras, pero vamos a leerlo para que usted se siente. Dice, cuando ores, en verso 5, cuando ores, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Y luego dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo leemos otra vez, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para qué? De cierto os digo, ok. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos, ya estuvieron un rato de pie. Vamos a hablar de este tema, la hipocresía es un veneno mortal. Fíjese, cuando nos referimos a los fariseos, hermanos, como les decía al principio, casi siempre es un sinónimo de hipócrita. A veces cuando vemos a alguien que finge o que aparenta, le decimos, no seas fariseo, o te pareces a los fariseos, porque como que ese es el sinónimo. Estos personajes, que era una secta religiosa que operaba en los terrenos de Jerusalén, eran sacerdotes que se autonombraron los elegidos de Dios. Ellos no fueron los elegidos de Dios, ellos formaban parte de un sistema, de un poder político religioso que aparentaban ser buenos, pero tenían un gran negocio, porque ellos manipularon la palabra de Dios, y de los 10 mandamientos que Dios le dictó a Moisés, de ahí ellos sacaron 639 mandamientos sobre lo que no se debía hacer y sobre lo que se debía hacer. En algún momento vamos a platicar de eso. Y ellos tomaron como una, ¿cómo se le llama ahora? Como
una mafia, como secuestraron la palabra de Dios y la manipularon a su antojo, y asumieron ellos la responsabilidad de que solo ellos tenían la revelación verdadera y solo ellos tenían la autoridad de Dios para perdonar pecados, para sanar enfermedades, porque era un negociazo como es ahora la enfermedad, como es ahora. Hoy los médicos forman mafias para enfermar y para sanar. No crea que los médicos, muchos de ellos ya se apartaron de lo que era, ¿cómo se le llamaba el lema de ellos? El juramento. Ya se olvidaron de eso, lo de ellos es negocio. Usted va con un doctor y lo primero que le dice, usted necesita cirugía, pero él está pensando en el carro nuevo que va a comprar. Esa cirugía le cuesta 250,000 pesos. No hay problema, usted lo puede pagar en abonos. ¿Cuánto sale la letra? 20,000 pesos, 20,000 pesos mensuales. Todo esto va cambiando. El sistema de las medicinas está en manos de unos cuantos sistemas que operan para enfermar y para sacar también las medicamentos curativos. Es una mafia. Lo mismo era en el tiempo de Cristo. Cuando Jesús llegó, esa fue la confrontación que tuvo con estos grupos sectarios que tenían dominado, esclavizado y que tenían, hermanos, engañado al pueblo de Israel. Por eso a Jesús lo perseguían ellos junto con los saduceos y con los herodianos para matarlo, porque representaba una amenaza a los intereses de ellos. Porque aquí hacía Jesús, ¿qué prediqué el lunes? ¿El lunes prediqué? El lunes en la oración, ¿qué prediqué? Que Jesús sanaba a todos. Sanaba a todos y sanaba a todas las enfermedades. Por eso representaba una amenaza para los intereses de ellos. Y luego cuando revincó el otro nivel, cuando Jesús le dijo a aquel hombre, tus pecados te son, porque ellos, los fariseos, creían o engañaban a la gente con la idea de que ellos eran los únicos enviados de Dios, los iluminados de Dios para perdonar pecados y para sanar enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de los negocios. Cuando algún judío enfermo, cuando algún judío que se sentía a cargo de conciencia iba al templo a ofrecer sacrificio, los dueños de esa vendimia en el templo, que ustedes recordarán que Jesús los corrió, era por eso, de un cordero que costaba, por darles una ilustración, 500 pesos, ellos lo vendían en 2,500. Y para ofrecer el sacrificio no podían aceptar porque tenían que pasar por la aduana de ellos, la vigilancia de que el cordero debía estar así, 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 ciertas características, y si no pasaba de esa manera, entonces pagaban multa, y la multa era el equivalente a esa misma cantidad. Por eso la gente decía, mejor lo compro ahí, porque solo los de ellos, sus productos son los que están autorizados. Y eso al Señor le molestó, de cómo aquellos engañaban al pueblo con la palabra de Dios. Por eso se les llamó así, y Jesús fue el que los denuncia. Nadie podía enfrentarlos, hermano, porque era muy peligroso, muy peligroso. Y Jesús, de una manera inteligente, nos enseña de qué manera debemos hacerlo. Y mire, Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, y se refería precisamente a ellos. Cuando ellos ofrendaban, sonaban unas campanillas para que todos voltearan a ver, y ofrendaban 20 monedas de plata, o aparentaban, ¿sí? Simulaban. Y Jesús hizo una aclaración a sus discípulos: ¿quién dio más, este o ella? Y los apóstoles, como nosotros, que nosotros por lo que vemos calificamos, y Dios es diferente, simplemente les dijo no. Ellos dieron
de lo que sobraba. Y ella dio todo lo que tenía. Y Dios ama al dador alegre. Por eso el Señor usa estos personajes que surgen precisamente, y Jesús los fue denunciando poco a poco por esa actitud perversa y tan arrogante, hermanos, para tratar los asuntos de Dios y por no ser congruentes con lo que dice la palabra de Dios y con lo que enseña la palabra de Dios. Los fariseos, fíjense, hermanos, ponían mucha atención a las ordenanzas y ellos exaltaban más los hechos exteriores o las apariencias, le daban más importancia el aparentar ser rectos, que ser buenos, que ser honestos delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el Señor los llamó hipócritas. Hipócritas. A los fariseos, hermanos, lo que menos les interesaba era ser buenos, era ser honestos. Por eso el Señor Jesús, siempre que los encontraba y tenía la oportunidad de denunciarlos públicamente, les llamó hipócritas. El Señor Jesús los expone públicamente sobre lo que eran realmente y los denunció, y en algún momento de su ministerio los llamó sepulcros blanqueados. Vayamos a una cita, los voy a llevar a un tour en esto. Capítulo 23 de San Mateo, solo para recordarles, yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero esto viene a darle mayor vigor a la plática, mayor fuerza. Mateo 23, 23, y cómo el Señor los denuncia públicamente, y vamos a leerlo juntos para entender esto. ¿Qué dice? Hay de vosotros, ¿y cómo les llama? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis que lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Subraye eso, hermano. Eso es lo más, en eso se concentra toda la ley de Dios. Tres cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Esa es una declaración de Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego que dice en el verso 24: guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, nuevamente, ¿qué dice? Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, vuelve a decir el Señor, escribas y fariseos, ¿qué más les dice? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también dice, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, vuelve a deciros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, dice, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, fíjese lo que decían ellos: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan ustedes testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí,
yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis. ¿Dónde lo mataron? En el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor Jesús siempre fue muy claro y nos deja una advertencia a nosotros, hermanos, para tener cuidado, mucho cuidado. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es un modelo maravilloso que nos enseña de qué forma y de qué manera debemos nosotros de tratar a la gente hipócrita. Yo anoté algunas cosas que saqué de la lectura. Nos deja algunos modelos de cómo debemos tratar a esa gente hipócrita. Y usa como modelo a estos dos grupos que son los escribas y los fariseos. Primero, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de descalificarlos, solo hay que entenderlos. Hay que escucharlos. Nunca, en segundo lugar, nunca debemos atacarlos. Nunca debemos sentirnos culpables por lo que ellos hacen y dicen. Pero también, en cuarto lugar, el Señor nos enseña que debemos aclarar siempre las cosas con ellos, pero de frente. Porque actuar de la misma manera que ellos nos va a traer grandes problemas. Y en quinto lugar, tenemos que marcarles los límites. Tenemos que marcarles los límites. Dentro de esto, hermanos, cuando nosotros analizamos, hay dos tipos de gente hipócrita. Número uno, los que simulan, diga conmigo, los que simulan. Y número dos, los que disimulan. Son dos tipos de personas, los que simulan y los que disimulan. Los que simulan son aquellos que tienen diferentes tipos de máscaras y la maquillan con decir es que hay que ser educados. Hay que ser educado. No me cae bien, pero me hierve el estómago cuando lo veo, pero primero la educación. Simulan. Y luego vienen los que disimulan. Son aquellos que hacen todo lo posible por evitar que los descubran, que los demás no se den cuenta de su realidad, de sus sentimientos. Y eso, hermanos, nos va a traer consecuencias muy lamentables. Por eso, cuando analizamos este tema de la hipocresía, decimos que la hipocresía viene o se origina del deseo de esconder a los demás nuestros deseos reales y nuestros deseos verdaderos. Como a veces, hermanos, los dichos populares son muy aceptables. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, qué bonitos textos, ¿verdad? Aullar se enseña. Dígame otro usted, hermano, a ver. De tal palo, tal astilla. Puros textos de primer nivel. Hermano, usted se sabe uno. Un clavo saca otro clavo, ya nada más por decirle. Total que él es de los niños que no se quieren quedar callados en el salón, ¿verdad? Un clavo saca otro clavo. Bueno, está bien, hermano, se lo pasamos. No sea hipócrita. No, está bien. Estaba como una vez había textos, ya ve que nosotros antes decíamos textos, y estaba una persona nueva ahí en la iglesia y todos pasaban y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1, y todos pasaban porque era cuando decíamos textos todos en la iglesia, ¿verdad? Y estaba una persona nueva y dijo, pues yo qué digo, pues yo no sé nada de Biblia. Y se levantó y dijo un verso de esos también, así como ese, ¿no? Y dijo, pues él pensaba, dijo, no, hermano, pues esos no son textos, esos son versos. Pues es que yo pensé que eran versos, como todos lo dicen así de corridito.
Por eso nosotros decimos, hermanos, que la hipocresía viene o se origina del deseo de esconder a los demás nuestra realidad verdadera. Es decir, que estas personas fingen, aparentan, simulan, esconden. Mire, vayamos rápidamente, hermanos. Proverbios, capítulo número, vamos a Proverbios. ¿Están leyendo Proverbios, hermanos? No dejen de leerlo, hermanos. Les ayuda mucho a ustedes, es medicina. Esa es pura medicina. Proverbios, les dije, capítulo 3. Mire lo bonito que dice Salomón. Yo aquí lo tengo ya escrito, porque es uno de los pasajes que a mí me ha ayudado mucho, y por eso quise compartirles con ustedes esta. Les dije capítulo 3. Mire lo que nos aconseja Salomón, el gran sabio. Verso 3: nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y la verdad. Y luego después recomienda: átalas ¿dónde? Escríbelas en la tabla de tú, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Se ha fijado que hay personas que dicen: mira, a mí no me importa lo que la gente piense, Dios y yo estamos bien? No, yo soy yo. Eso es una gente hipócrita. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? Dígale al que está a su lado: ¿estás oyendo? No, no se crea, no le digan nada. Yo no soy de esos pastores. Pero vamos, Proverbios 16:3, ya que estamos en ese mismo. Proverbios 16:3. Fíjese lo lindo que nos dice la escritura: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué es lo que pesa? Pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán ¿qué? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Ahora bien, fíjese, ¿cuáles creen ustedes que son las características de las personas que son hipócritas, hermanos? Dicen los expertos, porque fui a ver qué hablan los expertos cuando hablan de este tipo de personas. Dice que ellos establecen vínculos de amistad demasiado rápido. Cuídese de ellos. Ya a los 3 meses ya somos íntimos amigos, ni se conocían, y después les van a hacer daño, porque ellos son unos artistas para aparentar, para fingir. Número 2, dicen los especialistas que este tipo de personas siempre están sonrientes. Es su manera de esconder su realidad verdadera de esa falsedad que tienen. Y es fácil descubrirlas, porque hay risas que hablan de la sinceridad, pero hay otras risas que hablan de la falsedad. Dicen los expertos que ellos son gente a los que se les llama pasivos agresivos. Se les llama pasivos agresivos. Como que no hacen daño a nadie, pero son muy agresivos, pero son pasivos. ¿Sabe usted que los peores criminales que hay en el mundo son gente, hermanos, que aparentan ser tan nobles, tan tiernos, tienen la sangre tan liviana? Búsquelo y léalo ustedes, muchachos, acerca de los criminales más perversos del mundo. Son gente con la más alta educación, pero traen sentimientos como estos cables del cerebro, los traen cruzados. Yo ahora que estoy batallando con la ciática y fui con un especialista y me dice: ¿sabe usted que todos los cables que hay en el cerebro son los nervios, son los estos, son los estos? Y comienza, todos esos son cables, toda la electricidad la traen del cerebro, y cuando un cable comienza a chocar con otro, comienzan a venir los dolores, fuertes dolores en las articulaciones, porque todo está perfectamente diseñado, pero son problemas que vienen del cerebro, donde viene toda la electricidad. Así donde usted está sentadito y que aparente no ser nada, hay cables que se cruzan y hay electricidad en su cerebro, porque es la forma en que el cuerpo reacciona. Y uno dice: pero qué cosa tan terrible esto, ¿no? De la manera en que operan esto.
Este tipo de personas son gente a las que se les llama pasivos agresivos. Ellos utilizan, por ejemplo, muchos cumplidos ambiguos. Ahora, ¿qué debemos hacer con las personas hipócritas? Bueno, miren, es muy importante, hermanos, saber que se debe poner límites firmes y seguros para con esas personas. Pero además es muy recomendable interactuar lo mínimo posible con esas personas. Miren, una de las personas que dentro de la historia bíblica conocemos mucho porque es muy famoso es uno que se llamó Judas. Judas es señalado por la historia como un hipócrita y un traidor. ¿Cómo entregó a su maestro? Con un beso. Dicen que lo abrazó y lo besó y le sonrió, pero él ya traía algo que dijo: al que yo le dé un beso, al que yo abrace, ese es. Para entregarlo, ¿a quién lo entregó? A los fariseos, a la guardia de los fariseos y saduceos. Ellos tenían, hermano, ya tenían, ¿cómo se le llama? Guardias vigilantes. Ellos tenían su propio ejército. ¿Sabían ustedes que en la Iglesia Católica los jesuitas son los soldados, los que dan la vida por la iglesia? Y son los que matan y hacen destrucción. Por eso en 1934 el presidente de México los expulsó de México, porque ellos son los que fomentan las guerras. ¿Saben quién les abrió la puerta nuevamente a los jesuitas en México? Carlos Salinas de Gortari. Ellos no entraban aquí legalmente, porque ellos son promotores de la violencia en el mundo. Se adueñaron de la educación en los países, se adueñaron de la política, se adueñaron de la economía, se adueñaron de los hospitales, se adueñaron de las universidades, el Opus Dei. Usted no se imagina. Y nació con un buen propósito en España por un joven sacerdote, pero después se fue pervirtiendo cuando fueron adhiriéndose un montón de gente que tenía otros propósitos y se desviaron de la verdad. Pero su propósito era bueno. Es ahí donde debemos de tener cuidado, hermanos, de no desviarnos nosotros. Por eso es esta plática: no nos desviemos, hermano. No nos equivoquemos. No podemos engañar a Dios. Podemos aparentar, podemos fingir, podemos, hermanos, simular, pero en aquel día todas nuestras obras saldrán a la luz. Y es ahí donde el Señor dice: no sean como ellos, no sean como ellos. Y señala a qué grupo de personas. Judas es señalado como un hipócrita y un traidor. Algunos escritores que he estado leyendo dicen que Judas actuó así de entregar al Maestro Jesús porque nunca hizo nada por salvar a Juan el Bautista, porque él era discípulo de Juan el Bautista. Y él le molestó que Jesús no levantara ni un dedo para salvar a Juan el Bautista. Y vaya que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Pero muchas veces no entendemos que cada uno cumple un propósito, y cuando uno cumple el propósito, Dios determina. Él es el que pone el término de nuestra habitación, de nuestros días aquí en la tierra. Ese Dios que controla todas las cosas. Mire, uno de los comportamientos más característicos de una persona hipócrita, hermano, es que estos exigen a los demás hechos y acciones que ellos nunca hacen. Que nunca hacen. Es decir, que estas personas no son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Me gusta mucho el canto, que por eso lo grabé, el de Mi Ventana. ¿Se acuerdan del hermano Rodrigo? El amor no solo se predica, el amor también se vive y se practica. No solamente de adorar a Dios, sino de ayudar al hermano, al que está a su lado. Cuando vamos a los análisis de la historia, dicen algunos que Judas no murió por estrangulamiento, como algunos lo sugieren, sino que la muerte de Judas fue por precipitación. Es decir,
Fue la caída de una gran altura. El árbol donde él quiso colgarse quebró la rama y se cayó porque andaba desesperado cuando Judas reaccionó. Cuando se dio cuenta que Judas había entregado al más santo de los hombres, que se había equivocado. Por eso Judas es señalado como el traidor de traidores por haber entregado al más santo de todos los hombres. Pero miren, el apóstol Pablo, que es un excelente maestro, hace un agregado en algún momento cuando escribe a la iglesia a los romanos y nos habla del cuidado y de la precaución que debemos tener nosotros, hermanos, para no caer en ese terreno peligroso como es la hipocresía. Y quiero llevarlos ya para cerrar esto, hermanos, a Romanos, por favor, la carta a los Romanos. En el capítulo 2, ahí vamos a encontrar algunas cosas interesantes. No voy a tardarme mucho, de perdido 1 hora y media. No se crean. Romanos capítulo 2, ¿cómo encabeza en algunas Biblias este capítulo? El justo juicio de Dios. Mire, hay 4 o 5 cosas que se desprenden del cuidado que debemos tener para no caer en ese terreno. La hipocresía, dígalo conmigo, la hipocresía es un veneno mortal. Porque la hipocresía nos engaña hasta nosotros mismos. Repite una verdad 1000 veces y se hace una verdad para ti. Es que no podemos autojustificarnos, porque la autojustificación propia, hermanos, es la mentalidad culpable. Dios nos juzgará de acuerdo a 4 cosas, dice el apóstol Pablo. Nuestro Dios, hermanos, a ver si lo podemos anotar ahí, mi hijo, por favor, ahí, mi secretario, ahí, que jovencito, mírenlo. Nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a la verdad escrita. Dígalo, anótelo ahí. Nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a la verdad escrita. Y veamos Romanos 2:2. Léanlo conmigo para que ustedes lo certifiquen. Más bien sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Hoy estamos viviendo, hermanos, momentos muy difíciles para la familia. Y ustedes saben que la familia es el núcleo más importante de nuestra sociedad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero fíjese, cuando uno se va a esto del Facebook y a esas cosas que ahora es la comunicación inteligente, uno, hermano, se encuentra cosas raras y extrañas que deberían hacernos sentir mal y muy molestos. Uno ve en el Facebook noticias como se casó con un delfín. Se casó con su perro. Los europeos son muy dados a eso, los del primer mundo. Se casó con un árbol allá en Canadá. Hermanitas, pues consíganse un árbol. Vi una noticia, se casó con su robot. Ya ve que ahora se casan con robots los japoneses. ¿No lo han leído? Está terrible eso, hermana. Se casó con su holograma. Está bien mal, se entera de la noticia, semana, pues ¿dónde anda? Ya no lea el Expreso ni el Gráfico, ya no, hay que ir. Esto quiere decir, hermanos, todo esto quiere decir que ahora el casamiento puede ser con cualquier cosa. Eso nos habla que estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo. ¿Dónde lo dice? En 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, vaya conmigo y regresamos después a este pasaje de Romanos 2. Pero confírmelo usted, certifíquelo para que vea que yo no estoy solamente aquí, porque a mí me gusta que usted lo certifique,
¿Qué dice segunda de Timoteo? Ahí está luego. Segunda de Timoteo, les dije 3:1. Fíjese lo que dice Pablo. Ahí en el verso 1. También debes saber esto, dice Pablo, que en los postreros días vendrán ¿qué? Lo primero que calificación que viene dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y luego ¿qué dice? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Sabe qué significa eso? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice Pablo? A estos evitan. Cuando el apóstol Pablo nos habla de tiempos peligrosos, hermanos, se refiere precisamente a esas temporadas o épocas de nuestra vida que nos pueden causar mucho daño todo lo que estamos haciendo. Hoy hay una terrible descomposición familiar, matrimonial, moral, espiritual y educativa. Y vienen todavía cosas peores. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Los hombres malos, dice, e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso debemos ser muy cuidadosos, hermanos, y buscar el fomentar los valores morales, espirituales, que nos den seguridad y que nos den bienestar. Por el bien de todos, hermano. Por el bien de todos, cuidemos todo eso. La Biblia dice, hermanos, en muchas partes de la Escritura, ¿cuáles son las personas más peligrosas según la Biblia? La Biblia dice que son los hipócritas. Porque esos aparentan, pero no son. Fingen ser felices, pero no lo son. Y más cuando nos metemos en el terreno espiritual. Y Dios nos juzgará por la verdad de su palabra, no por los sentimientos. En Apocalipsis dice claramente quiénes no entrarán. O sea, no anda el Señor, hermanos, amenazando, solo advierte y señala con mucho tiempo quiénes no entrarán. ¿Por qué son ellos los más peligrosos? Bueno, esto es porque sencillamente debemos de tener mucho cuidado de nosotros mismos. Esto no es para señalar a los demás, sino para señalarnos a nosotros mismos. Nos han enseñado que cuando usted señala a alguien, hay 3 dedos o 4 dedos que lo señalan a usted. No, esto no es para señalar a los demás, esto para señalarnos a nosotros mismos, que debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice? Que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Pablo dice, mi peor enemigo soy yo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Pablo señala también, todo me es lícito, pero no todo conviene. Por eso dice, tengan mucho cuidado, porque muchas veces, hermanitos, sin darnos cuenta, podemos caer en ese terreno que es abominable a Dios. Es abominable a Dios. Dígalo conmigo, todo esto es abominable a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El significado de la hipocresía es fingir, aparentar, engañar, simular, es decir, que estas personas no son del todo sinceras. ¿Cómo se les llama a esas personas? Son de doble moral, doble cara, son de doble ánimo. Y debemos tener mucho cuidado.
no solo de ellos, sino de nosotros mismos. Creo sinceramente, mis queridos hermanos, que este es el momento de hacer un autoanálisis personal muy sincero con la finalidad de ir mejorando nuestra manera de ser. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Debemos, hermanos, yo creo sinceramente que debemos dejar de pensar en lo malo que se ve en los demás y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de mirar lo que hacen los demás. Debemos dejar de pensar en lo malo que se ve en los demás y debemos mirarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de pensar en evaluar a los demás y empezar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vaya conmigo, solo para reforzar esto que les acabo de comentar, tan simple y tan sencillo, pero tan verdadero. Primera de Corintios, les dije, 11. Mire lo que el apóstol Pablo, en su afán de ir superando esos desniveles, nos enseña. Por tanto, bueno, los espero. Primera de Corintios 11, 28. Amén. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Ok? Cada uno debe probarse a sí mismo. La verdadera razón, hermanos, de evaluarnos a nosotros mismos es para saber y asegurar si estamos realmente en la fe. De nada sirve, hermanos, como decía un gran predicador, que a muchos cristianos les va a pasar como el caballo que se murió de sed en medio del río. Tenemos todo para salvarnos. Sabemos cuál es el camino, sabemos cuál es la verdad. Y el Señor dijo, bueno, pues andad por ella, caminad. No es fácil, porque hay muchas cosas que nos están formateando y nos están encadenando. Hay muchas reacciones dentro de nosotros que no nos dejan operar libremente, pero hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a entender la verdad. Y envió no solamente al Hijo, sino que envió al Espíritu Santo, que Él dijo, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, porque Él es el que escudriña los corazones. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos seguros si realmente somos cristianos. De algo, hermanos, debemos estar seguros, y es que Dios, mis queridos hermanos, nos ve a través de esas cosas con las que nos adornamos, nos ve a través de esas cosas con las que nos condecoramos a nosotros mismos, en donde muchas veces tratamos de ocultar, en donde muchas veces tratamos de disimular nuestra realidad verdadera, y eso se llama hipocresía. Es necesario salir de ahí, porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Dios nos va a juzgar de acuerdo a su verdad, a su palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que discierne los pensamientos y qué más dice, y las intenciones del corazón. Miren, mis hermanos, nuestro Dios discierne nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Por eso cuando yo los invito a orar al altar es para ayudarles, no para molestarlos. Y a veces les hago oraciones que yo he aprendido, que me han ayudado. Toma control de mi vida, Señor. Toma control de mis emociones. Toma control de mis reacciones. Toma control de mis pensamientos. Toma control de todo, Señor. Con algo que batalla mucho una persona pobre, una persona que viene de lo más bajo, que viene de lo más pobre y de los momentos más difíciles como yo, es con la soberbia. No, a mí no, a mí el que me la hace me la paga. Y fui creándome en ese ambiente de venganza. Me da vergüenza decirlo desde aquí, eso no edifica a nadie, pero yo por eso les abro mi corazón para decir, eso es malo.
Ay, este muchacho es un modelo. Y mi pobre esposa se tragó fue una de las engañadas. Pero gracias a Dios que fue más fuerte la oración de ella. Hay muchos nudos en nuestra vida, hermanos, que nosotros no podemos resolver, pero hay un Dios que los resuelve en un segundo. Si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, nuestra sangre trae mezclas de ADN de todo tipo, pero cuando hay ese cambio en nosotros es porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Casi todos mis compañeros a los que pertenecí están muertos. Uno fue el último que sobrevivió, Francisco, que vivía enfrente del templo de Valles de Esfuerzo Magdiel, Francisco Márquez, hijo de sacerdotes. Él era el jefe. Estudió ahí en la facultad de Ciudad Mante. Compeán, que fue el director de la facultad, mi amigo también, que ya falleció. Lo envenenaron. Y algunos me dicen, no entendemos, Oviedo, ¿cómo es que todavía sobrevives tú? Y te ves muy bien. Es que la sangre de Jesucristo nos limpia. Me he encontrado a varios personajes que ustedes algunos conocen y otros no los conocen, eran de otra época. Pero los hipócritas piensan que lo exterior es lo único que importa. Un día no muy tarde Dios nos confrontará y nos dirá: las bendiciones con que te he bendecido no quiere decir que tu relación conmigo es demasiado buena. Yo sé quién eres. ¿Se acuerdan del mensaje a una de las iglesias apocalípticas? Te conozco, dices que eres, que haces, pero eres una pobre, miserable, desnuda, que das vergüenza. ¿No les dice ese mensaje a una de las iglesias? Que aparentan ser lo que no son. Por eso les digo que esto de la hipocresía, hermanos, es un veneno mortal. Un día, no muy tarde, Dios nos va a confrontar y nos dirá: las bendiciones con que te he bendecido no quiere decir que tu relación conmigo es buena. Y el hecho de que si no te juzgo ahora por lo que eres y por lo que haces, no quiere decir que no te juzgaré. Llegará ese día. Por eso hoy debemos aprovechar el tiempo para corregir lo que estamos haciendo mal. No debemos caer, hermanos, en el error de creer que la hipocresía es una virtud. Esto es un problema muy serio que debemos resolver ahora mismo. No importa que ahora mismo estemos viviendo de manera aparente, no importa que ahora mismo estemos viviendo cómodamente. Si no nos arrepentimos tarde que temprano, las consecuencias del pecado de hipocresía nos alcanzarán. Lea conmigo Números 32, 23. Fíjese, los traigo de una parte a otra. No, ustedes tienen un pastorazo de gran nivel. No se crean. ¿Qué dice ahí? 32 les dije, ¿verdad? Ese sí no lo anoté, tengo que buscarlo para leerlo con ustedes. 32, 23. Mire lo lindo que dice la palabra. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová. Y sabed, dice, que vuestro pecado, ¿qué dice? Os alcanzará. Tarde que temprano. Romanos capítulo 2, volvemos por favor. Y ya estoy terminando. ¿Cuántas veces he dicho que ya estoy terminando? 2, faltan 5, ¿no? Romanos 2:6. La primera que les dije: Dios nos juzgará de acuerdo a la verdad escrita. Como dice ahí, sabéis que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque Dios no miente. Pero vea lo que dice el segundo, lo que dice Pablo, mis queridos hermanos, que nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras obras. Mire lo que dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Comprenden ustedes, hermanos, las tremendas complicaciones de esta verdad escrita? Dios pagará a cada uno según sus obras. Es cierto que nosotros no seremos salvos por las obras que hacemos, pero sí seremos juzgados por las obras que hacemos. Eso dice Pablo.
Qué tremendo error o qué mentira tan atroz de muchos que han creído, hermanos, y muchos siguen creyendo y tienen la comprensión, y ellos tienen la concesión divina para pecar sin pagar las consecuencias. Es decir, que conociendo la verdad de Dios, no le sirven como a Dios. Y Pablo dice que Dios nos va a pagar y nos va a juzgar conforme a nuestras obras. El horrible error, hermanos, o qué abominable orgullo de esas personas, porque ellos creen que serán salvos solo por la gracia, y eso es verdad, pero aquí Pablo dice que seremos juzgados por nuestras obras. Hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Y Dios, hermanos, no hace acepción de personas. Mire lo que dice Romanos 2:11, léanlo ustedes con sus propios ojitos. No hay. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene hijos preferidos como los tiene usted como padre, madre, aunque diga que no. Hay quienes tienen tías preferidas o tienen nietos preferidos o hijos preferidos. Se les ven los ojos cuando mencionan a sus hijos. Yo también tengo. Yo también tengo. Y me está juzgando. Farisea de farisea. Es que todos caemos en ese terreno, hermano, aunque no queramos. Por eso dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es donde el apóstol Pablo nos dice que todos somos culpables delante de Dios. Pero mire, hermanos, observemos por favor con mucha claridad y puntualidad lo que el apóstol Pablo también nos habla al respecto. En Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23 ahí? Si lo tienen ustedes, por favor, léanlo. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Todos. Cuidado. La salvación no es cuestión de raza, de género, de educación, de ignorancia, de pobreza o de riqueza. Todos hemos pecado delante de Dios. Y el pecado solamente se puede absolver por la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios encarnada? Es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús, porque ¿sabe quién es Jesús? Es Dios encarnado. ¿Qué dice Juan? Él es el Verbo encarnado. ¿Cómo se presentó Dios en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le voy a decir a tu pueblo? ¿Y qué le voy a decir al faraón? ¿Quién me envía? ¿Y qué dijo la voz de arriba? Dijo, diles que te envía el yo soy. Por eso cuando Jesús vino dijo, yo soy el camino. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la única esperanza. Él es Dios con nosotros. Esa es la gracia de Dios, que siendo lo que era, se humanó para darnos el camino de la salvación. Y sabe una cosa, hermano, la puerta del cielo sigue abierta para todo aquel que quiera arrepentirse con todo su corazón. Pero tenemos que ese pleito mental, ese pleito con nuestras emociones. Pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar aquello? Nada nos vamos a llevar. Es mejor prepararnos para el día en que tendremos que hacer cambio de domicilio, para que cuando lleguemos delante de Él, Él nos diga con esa voz clara como la tiene: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Dios nos juzgará de acuerdo a la verdad, pero también nos juzgará por lo que hemos hecho de acuerdo a nuestras obras. Mire, hay muchos creyentes que siguen creyendo, perdón que haga esta redundancia, que se salvarán porque no son tan malos como otras personas.
Cuando yo le daba un testimonio de una persona a un amigo mío, me dijo, bueno, pues él sí tenía necesidad de eso. Yo ni por mi mente me ha pasado a hacer lo que hizo él. El apóstol Pablo nos habla con mucha claridad el gran error en que navegan muchos de nuestros hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribe precisamente esta carta a los romanos, era esa su percepción religiosa que ellos tenían en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 y describe en el capítulo 2 a los romanos. Cuando lo vemos con mucho cuidado, fíjese cómo la gente del capítulo 1 o cómo la gente del capítulo 2 que habían salido de la alcantarilla religiosa del capítulo 1, ellos a sí mismos se decían, nosotros no somos mejores que nosotros somos mejores que los gentiles que no conocen de Dios. Y ellos decían, eso ciertamente me salvará. Esa era su percepción religiosa totalmente torcida y equivocada. Pero mis hermanos, déjenme decirles y aclararles que el método que Dios tiene para evaluarnos es totalmente diferente a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Vayamos a ver una cita más, Santiago 2:10. Se lo deben saber de memoria, pero vamos a leerlo para que ustedes lo califiquen. Y cómo vea cómo Santiago escribe en Santiago 2:10. Los espero. Ahí está una cartita muy pequeña. Santiago, este que escribe, es hermano de Jesús, hijo de María, hijo de José. Jesús era el mayor, después seguía él. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios demanda de nosotros nuestro mejor esfuerzo. Que Dios nos pide que seamos valientes para alcanzar nuestro propósito. Que Dios exige de todos nosotros una entrega total y sincera como cristianos. Mire, hermano, sinceramente yo creo que aquí no hay uno solo que no hayamos quebrantado la ley de Dios. Sinceramente, todos sin excepción en algún momento hemos fallado. Todos en algún momento, sin lugar a duda, hemos cometido pecado. Todos, sin lugar a duda, en algún momento, hermanos, hemos resbalado. Hay muchas cosas en nuestra vida que no están bien. Por eso mi invitación es a que seamos sinceros, a que seamos muy honestos con nosotros mismos. Hay muchas personas que se contentan a sí mismos. Hay muchas personas que se justifican a sí mismos porque no son tan malas como otras personas. La justificación propia es la mentalidad de una conciencia culpable. Pero miren, el método o sistema de calificación que Dios tiene es totalmente diferente al que Dios tiene para con nosotros. ¿Y sabe dónde encontré una cita que yo nunca había puesto atención? En Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Ustedes lo saben, porque mis pensamientos, dice, no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Eso es una cosa, hermanos, de que, digo yo, ese es el holograma de Dios. Dios califica de manera. ¿Se acuerdan de aquella escena del Calvario cuando el hombre aquel de la cruz dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Jesús? Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero cómo? Si nunca dirigió un culto. ¿Cómo si nunca se bautizó? ¿Cómo nosotros a veces creemos más en los métodos y en nuestro sistema que en la grande justicia y en el amor de nuestro Dios? Cuando uno analiza esto, hermanos, de que nadie de nosotros puede decir que no ha fallado, porque hay pecados de omisión, como decía, hay pecados de comisión, hay pecados de la carne, hay pecados del espíritu. Ustedes se han de acordar de un hombre que se llamaba Nicodemo. ¿Se acuerdan? Era
el más alto nivel doctorado que había, fariseo de fariseos, rico como ninguno, un hombre respetable, honorable. Anoche lo estábamos viendo en una película. Nico le dice a su esposa, se llama Nicodemo, y de repente me dio risa cuando a la esposa le dice Nico. A mí me da risa cómo la gente a veces nos llama, ¿verdad? Así, sobrenombres. Las esposas que son muy dadas a poner esos motes ahí. No sé cómo le digan a usted, cariño, mi amor, mi bebé. No, hay una pastora que fui a visitar a su esposo, se los he dicho muchas veces, y cuando toqué la puerta, dije, hermana, no está el hermano, y no les digo cómo se llama, porque lo conoce. Y él estaba allá en la segunda planta y le dice, oye Gus, te habla el pastor Raúl. Gus, hermana, ¿y se llama Gustavo, el hermano? No, pues si yo lo conozco por otro nombre. No, le dice gusano. ¿Cómo, hermano? Así le digo de cariño, gusano, porque es un gusano, donde quiera se mete. Gusano, está feo. Pero mire, volvamos a Nicodemo, hermanos, volvamos a Nicodemo. Mire, Nicodemo era intachable, era justo, era generoso, era conocedor de la ley. Sin embargo, el Señor Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Se fija? Tenía todo. Pero Jesús va al grano y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Otra de las cosas que vemos en Romanos capítulo 2, por favor. Nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a la verdad escrita. Nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras obras, pero también, hermanos, nuestro Dios nos juzgará de acuerdo a nuestras actitudes. Vea lo que dice el verso 7 al 8. Pero ira, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a ¿qué? A la injusticia. Pablo está hablando de aquellos que sinceramente van a la iglesia en busca de la bendición de Dios. Porque mire, hay muchos hermanos que solo vienen a la iglesia para cuestionar todo. Y eso no es bueno. Hay muchos que solo van o vienen a la iglesia para argumentar todo. Es más, hay otros que son más peligrosos, que solo vienen a la iglesia para burlarse de todos. Hay otros que solo vienen a criticar, nada les gusta, nada les agrada, nada les satisface. Es cierto que también hay muchos, que son pocos, que realmente vienen a la iglesia para ser bendecidos por Dios, y sinceramente espero que usted y yo seamos de este grupo pequeño. Usted y yo vamos a encontrar siempre lo que venimos a buscar. En la Biblia encontramos siempre aquellos que son buscadores de la verdad, pero también habrá otros que son burladores de la verdad. Eso es lo que Pablo quiere decir. Nuestra actitud es determinante. ¿Qué actitud llevo? ¿Cuál es mi actitud? No solo nos juzgará de acuerdo a la verdad, no solo nos juzgará de acuerdo a nuestras obras, no solo Dios nos juzgará por nuestras actitudes, porque también nuestro Dios nos juzgará por nuestras ventajas. Vea usted ya en el verso 9 al verso 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y luego, ¿qué dice ahí? Eso es lo que quiero subrayar. Al judío primeramente, y también a quién. Fíjese, pero gloria y honradez y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios, nuestro Dios, también nos juzgará por nuestras ventajas. Por eso dice primeramente al judío. ¿Sabe por qué dice eso, hermano? Sencillamente porque a los judíos primeramente Dios les reveló toda la verdad.
es que a ellos Dios les había dado todo el consejo de su verdad, todo el consejo de sus planes, antes que a nadie. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús en San Lucas capítulo 12, verso 48? No lo busquen. El Señor Jesús dijo: porque al que mucho se le ha dado, mucho también se le va a demandar. Si usted nació en un hogar cristiano, a usted se le va a demandar más que a los demás. Porque habiendo conocido a Dios, no le sirvieron como a Dios. Por eso Pablo dice que Dios nos va a demandar, precisamente, hermanos, como dije ya hace un momento, por nuestras ventajas. Y en este momento Dios nos hará responsables por lo que estamos hablando hoy. Dios nos hará responsables por todo lo que hemos estado hablando en este tema tan interesante. Porque nosotros podemos oír, podemos ver, podemos palpar, y nosotros no somos de los que tenemos que ver para creer. Nosotros somos de los que creemos para poder ver, porque la Biblia así lo señala: al que cree todo le es posible. ¿Por qué les digo que nosotros nos va a juzgar por nuestras ventajas? Porque mire, estamos en un lugar cómodo, estamos en un país libre, donde podemos ir y hacer cosas maravillosas para Dios. No es como otros países. ¿Por qué les digo que Dios nos juzgará por nuestras ventajas? Porque mire, hay millones de personas en el mundo, hermanos, que viven en tinieblas y que nunca han escuchado el mensaje de amor y el mensaje de esperanza del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabía usted, hermanos, que hay cerca de 70 millones de personas sordas en el mundo? ¿Sabía usted que hay 1.300 millones de personas ciegas en el mundo? Y usted y yo podemos oír y podemos ver, y Dios nos va a juzgar por esas ventajas. Porque hay gente que oye, pero no entiende. Hay gente que ve y no aprovecha las oportunidades. Antes que vengan los días, esto nos da ventaja sobre cada uno de ellos y sobre muchas más personas. Dios sabe, hermanos, que usted y yo hemos escuchado el mensaje de la esperanza, y será terrible si hacemos caso omiso. Será terrible si no somos conscientes de nuestra relación con Dios. Tenemos que ser más responsables, hermanos, en nuestro compromiso con Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 6:22? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está. Es mejor ser hacedores que oidores. Esto lo dijo el Señor. Así lo anotó Mateo en una de sus cartas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor nos dirá: no los conozco, obradores de maldad. El Señor Jesús tuvo conceptos y palabras muy duras acerca de los hipócritas. Mateo 6:2. Ya estoy aterrizando, manitos. Ahora sí, ya nos vamos. ¿Qué les dije? ¿Mateo qué? Vamos ahí a Mateo 6:2. Está interesante lo que Mateo logra salvar ahí. Creo que está bien lo que yo anoté aquí. Cuando deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen ¿quiénes? En las sinagogas, en las calles, para ser alabados. Y en el verso 16, ¿qué dice? Cuando ayunéis, no seáis ¿qué? Como los hipócritas que demudan sus rostros delante de los hombres para que vean ¿qué? Fíjese, Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Quiere un consejo pastoral? No permitamos, hermano, que la hipocresía nos impida llegar al cielo.
No permitamos, hermanos, que la hipocresía nos arrebate las bendiciones de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, cuando hizo suya las palabras del profeta Isaías 49 en el verso 9. Mire lo que dice ahí el profeta, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, por favor. En el capítulo 6, él hizo, para él, la apropió estas palabras del profeta Isaías. En el capítulo 6 escribe el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Me equivoqué ahí. Capítulo 6, verso. Porque dice, 2 de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Hermanos, Dios nos ama tanto y nos quiere tanto que Él quiere que seamos salvos todos. Dios no quiere que nadie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es algo muy sencillo, hermanos. Creer en el Señor Jesucristo. Es decir, que usted y yo no debemos confiar totalmente en nosotros, sino que Dios nos invita a confiar plenamente en Dios. Los que confían en Jehová, dice, jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es el momento para hacer algunos cambios. No mire a los demás, dejemos de mirar a los demás, mirémonos a nosotros mismos, evaluémonos a nosotros mismos y preguntemos allá. Tome el teléfono rojo de emergencia y llame al cielo y pregúntele a Dios: Señor, ¿te agrada lo que soy? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada lo que estoy haciendo para ti? ¿Te agrada, Señor, cómo está mi vida? Pregúntele. Yo no necesito calificarlos o descalificarlos, ni usted. Necesitamos mirar a los lados para ver, no, es que yo estoy mejor que él. ¿Se acuerdan que esa era la frase de los fariseos? Gracias, Señor, porque no soy como este, ni como aquel. No, Señor, ¿te agrada lo que soy? ¿Te agrada lo que hago? Pregúntele. A mí me gustó mucho una ilustración que la he contado muchas veces, pero pues me encantó y me la voy a llevar a la eternidad. De aquel joven que consiguió trabajo en una farmacia y a la semana llamó por teléfono a la misma farmacia y pregunta, le dijo: oiga, señorita, me están diciendo que ahí andan buscando un trabajador. Dijo, sí, hace una semana buscábamos un empleado para esta farmacia y no estará desocupado. No, dijo, hace una semana vino un muchacho y ya ocupó la plaza de trabajo. Oiga, dice, ¿y no lo irán a desocupar pronto? No, dijo, ¿cómo cree que lo vamos a desocupar si es el mejor de todos? Es puntual, es responsable, es educado, es una persona agradable, bien trabajadora. ¿Cómo cree que lo vamos a desocupar? Y ya dijo, bueno, pues muchas gracias, señorita. Dijo, bueno, joven, ojalá y tenga suerte en la próxima. Muchas gracias. Pues era él. Más que echó la llamada a ver cómo estaban allá. Échele una llamadita, hermano, allá arriba. A ver si el Señor no le dice: ha sido puesto en balanza. Hermana Sol, ha sido puesta en balanza y ha sido ya falsa. Hermano Raúl, ha sido puesto en balanza. Entrad, hijo mío, te estaba esperando. ¿Cómo nos dirá Dios? No te creas, mija, perdóname. Póngase de pie ya, hermanos, ya terminé. ¿Cómo ven? Hacemos entran al laboratorio de Dios y le preguntan: ¿cómo está su vida?
Nomás los hipócritas no pasen, nomás los que sean sinceros pasen al altar. Pasemos al altar, hermanos, y terminemos. No va a haber música, muchachos, porque ustedes también son parte de los hipócritas. Vénganse, vamos a orar juntos, hombre. Vamos a orar y vamos a evaluarnos. ¿Cómo se siente usted? Pregúntele a Dios. Es un mensaje muy sencillo, pero muy necesario. Evalúese, pregúntele a Dios. Échele una llamadita a Dios y dígale: ¿te agrada, Señor? Pásele, véngase, no se sienta mal. Vamos a orar juntos, como una sola familia. Este mensaje no tiene la intención más que de que hagamos un autoanálisis personal. Haga un autoanálisis personal. Aleluya, yo te amo, Señor, con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Que este mensaje nos dé confianza, hermanos. Que este mensaje nos dé seguridad. Que este mensaje nos dé esperanza, pero también nos dé fortaleza. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tenemos que entender, Señor. Jesús nos llama y nos dice: yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que tú buscas. Yo soy el agua de vida para saciar tu sed. Yo soy el que soy. Yo soy.